Transcurría el año 2001 en una prisión de máxima seguridad en Puente Grande, México. Dentro de su celda, Joaquín Guzmán Loera, notorio capo de la droga, se ríe para sí mismo mientras cambia sus prendas del uniforme de recluso a ropas de calle. Afuera de su celda, un par de guardias lo esperan con un colchón y una sábana, que servirán de camuflaje para mover al criminal hasta la enfermería. Una vez ahí, el Chapo se ocultaría en un carro de lavandería que poco después fue llevado al estacionamiento y puesto junto a una camioneta. A la primera oportunidad, Guzmán Loera aprovechaba para esconderse en el maletero del vehículo, que lo transportaría hacia la libertad luego de 8 años encarcelado. Pero más que eso, lo convertiría en una leyenda. Aunque ciertos detalles de este relato varían según sus diversas fuentes, esta mítica fuga daría inicio a la leyenda de El Chapo, quien probablemente sea el más peligroso narcotraficante de la historia de México. Aunque su nombre resuena a lo largo de toda América por su papel prominente en el tráfico de drogas desde los años 80 hasta finales de la década pasada, Joaquín Guzmán Loera no nació siendo el líder de un imperio criminal. Desde niño tuvo que trabajar duro para alcanzar la fama que lo realza como uno de los mayores narcotraficantes de toda la historia. El Chapo Guzmán por primera vez para el común de la gente de México y el mundo. Conoce los orígenes del Chapo Guzmán y la trayectoria que recorrió desde sus primeros pasos en el mundo de las drogas hasta sus icónicas fugas de prisión, que lo llevó hasta la cima de la lista de los más buscados por la Interpol y el FBI. Ahora sí, empecemos. La vida de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera comenzó un 4 de abril de 1957 en una remota comunidad rural de Sinaloa, La Tuna, que por su ubicación estaba totalmente aislada y empobrecida, sin servicios públicos ni fuerzas de la ley. Era una región montañosa ideal para la producción y tráfico de drogas, especialmente por su cercanía con el borde México-Estados Unidos. Formando parte de una familia numerosa y pobre, Guzmán se vio obligado desde joven a abandonar la escuela y trabajar vendiendo frutas o laborando en el campo. Fue ahí donde tuvo su primer contacto con el cultivo de drogas, pues los sembradíos de marihuana eran una de las principales fuentes de ingresos del pueblo. Sus constantes conflictos con su abusivo padre, Emilio, llevaron a Joaquín a emprender su propio cultivo de opio independientemente en asociación con sus primos. Fue así como dio los primeros pasos en su larga carrera criminal con apenas 15 años de edad. Antes de terminar su adolescencia, ya se había ganado el apodo que lo acompañaría toda su vida, El Chapo, por su baja estatura y contextura regordete. Pero su ambición no se conformaba con pasar toda su vida en aquellos campos de cultivo. Guzmán aspiraba a mayores oportunidades y las encontró gracias a su tío materno, Pedro Áviles Pérez, que le proporcionó la conexión que necesitaba con el crimen organizado para unirse a la creciente industria del narcotráfico en los años 70, bajo la tutela del joven capo Héctor Palma, alias El Güero. Su trabajo consistía en supervisar el transporte aéreo de la mercancía desde la región de Sierra Madre, donde estaban los sembradíos, hasta las áreas cercanas a la frontera con Estados Unidos. A pesar de ser analfabeta, Guzmán logró sobresalir por su audacia y agresividad, que gustaba a sus superiores e intimidaba a sus rivales. Eso atrajo rápidamente la atención del mayor cártel de drogas del país en aquella época, el Cártel de Guadalajara, quienes vieron el potencial en el Chapo y lo reclutaron. En poco tiempo, Guzmán ya trabajaba directamente con Miguel Ángel Félix Gallardo, el mayor capo de la época en México, expandiendo así su esfera de influencias. A cargo de la logística en uno de los principales cárteles del país con apenas 20 años, el Chapo se hizo un nombre prominente dentro del crimen organizado. Para entonces, el tráfico de drogas hacia Estados Unidos tuvo un cambio importante, pues los cárteles colombianos que habían dominado el mercado a través del corredor de Florida y las rutas caribeñas, enfrentaron un notable aumento de la vigilancia por parte de las autoridades, lo cual interfirió con sus operaciones. En consecuencia, los cárteles de Cali y Medellín cedieron a Félix Gallardo el control sobre las logísticas de traslado, aprovechando las rutas mexicanas para seguir suministrando narcóticos en Norteamérica. Este giro en la corriente dio un enorme impulso a la industria del narcotráfico en México, pero también llamó la atención de la DEA, que infiltró agentes dentro del cártel. Uno de ellos, Enrique Camarena Salazar, consiguió volverse cercano a los principales capos, incluyendo al padrino, Félix Gallardo. Sin embargo, luego de que el ejército allanara una gran plantación usando información provista por Camarena, su fachada fue descubierta y el agente terminó siendo torturado hasta su muerte en 1985. Este evento desató un intenso conflicto entre la Casa Blanca y el Cártel de Guadalajara, que finalmente desembocó en la captura de Félix Gallardo en 1989. Durante ese periodo, la influencia del Chapo Guzmán dentro del cártel aumentó. Sin su principal líder y con muchos de sus miembros tras las rejas, el Cártel de Guadalajara perdió poder.
el antiguo imperio de Félix Gallardo terminó siendo repartido entre diversas facciones, conduciendo a la fundación del Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa. Este último estaba comandado por Ismael Zambada, Héctor Palma y, por supuesto, Joaquín Guzmán. Fue a partir de entonces que comenzó el reinado de El Chapo. Guzmán controlaba el tráfico en el oeste de México, lo cual le daba un canal de acceso a Estados Unidos a través de los corredores de Tecate, Mexicali y Sonora. Además, tenía muchas propiedades residenciales esparcidas por todo el país, a nombre de su gente de confianza, que servían como depósitos de drogas, dinero y armas. Pero el verdadero secreto de su ascenso por encima de los cárteles vecinos fue su ingenio. Para burlar las crecientes medidas de vigilancia en las fronteras aéreas, que eran el principal conducto de droga hacia Estados Unidos, Guzmán aplicó un método de distribución en el cual aumentaba la cantidad de avionetas y disminuía el tamaño de la carga. De esta manera, si alguna era capturada, las pérdidas eran menores. Por otro lado, mientras una de ellas era perseguida, otras 4 lograrían entregar su mercancía. No obstante, su método más eficaz fue el tráfico terrestre. En el área fronteriza, Guzmán cavó una intrincada red de túneles para mover las drogas rápidamente y sin ser detectado. Además, ideó junto a Palma un plan para ocultar paquetes de cocaína en latas de chile picante y enviarlas en tren hacia Estados Unidos, una estrategia que les permitía mover grandes cargamentos. Las enormes ganancias fueron destinadas a comprar la lealtad de diversos agentes y oficiales en todos los niveles y estructuras del gobierno. Las manos del Chapo llegaban a todo rincón y pronto se extenderían por todo el mundo. Todas nuestras unidades del Ejército y la Marina son constantemente monitoreadas. Pero la prosperidad del cártel de Sinaloa pronto chocaría con un importante obstáculo: las guerras entre cárteles. Las tensiones con el cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, irían escalando hasta desatar un conflicto que, indirectamente, llevaría a la primera captura del Chapo Guzmán. Entre 1989 y 1993, Ramón Arellano Félix planificó y ejecutó múltiples intentos de asesinato contra Joaquín Guzmán Loera y Héctor Palma, quienes responderían a sus provocaciones con contundencia. Sin embargo, la guerra llegó a su final en el momento más inesperado. Tras el enésimo atentado fallido, los hermanos Arellano Félix decidieron desistir y regresar a su base en Baja California. Pero mientras se encontraban esperando su vuelo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, se enteraron que Guzmán había sido visto en el estacionamiento del mismo lugar. Viendo una oportunidad de oro, condujeron a sus mejores hombres hacia ahí, donde localizaron al gran marquís blanco que supuestamente manejaba el Chapo. Abrieron fuego sin pensarlo en lo que fue una abrumadora lluvia de balas, pero para su sorpresa Guzmán no se encontraba en ese vehículo, sino que en un sedán verde a pocos metros de distancia. El Chapo tomaría partido de la situación para escapar hacia una de sus casas seguras. Poco después se revelaría que la víctima del tiroteo había sido el cardenal y arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, una de las figuras religiosas más prominentes de todo México. Su asesinato marcaría el inicio de una intensa persecución impulsada por la opinión pública, la iglesia y los políticos. Una cacería sin cuartel contra los implicados en el evento que expondría la identidad y rostro de Joaquín Guzmán en la televisión nacional y los periódicos. El Chapo sabía que era cuestión de tiempo para que lo atraparan, así que se apresuró a hacer arreglos para proteger a su familia y las actividades del cártel en caso de que lo capturasen. Luego de ordenar sus asuntos, obtuvo un pasaporte falso a nombre de Jorge Ramos Pérez con el objetivo de salir del país mientras pasaba la tormenta. El 4 de junio de 1993, tomó un avión con rumbo a Guatemala, junto con su novia y sus guardaespaldas. Su plan era dejar un rastro de huellas que condujeran a la policía mientras él se asentaba en El Salvador. Pero todo se vino abajo cuando uno de los militares a quien sobornó lo reportó a sus superiores. En poco tiempo, la milicia guatemalteca dio con su paradero y fue extraditado de vuelta a México, donde se le recluyó en el Altiplano, una prisión de máxima seguridad, antes de ser trasladado definitivamente a Puente Grande con una sentencia de 20 años. Pero ni siquiera eso podría detener la expansión del imperio criminal del Chapo Guzmán. Durante los 8 años que estuvo en Puente Grande, su cártel no dejó de operar. Gracias a la gran red de corrupción que Guzmán había estado construyendo a lo largo de los años, no le fue difícil sobornar a los oficiales de la prisión para obtener privilegios especiales, por lo que incluso tras las rejas mantenía un estilo de vida cómodo y opulento. Prácticamente manejaba todo el lugar a su antojo e incluso tenía contacto con el exterior, controlando a distancia las operaciones del cártel de Sinaloa, luego del arresto de su asociado, Palma, en 1995. Sin rivalidades que amenazaran su vida, podía dedicarse completamente al crecimiento de sus operaciones. Pero su lujoso palacio no era inexpugnable. En 2001 se aprobó la extradición del Chapo a Estados Unidos, donde no tenía la misma influencia que en México. Viéndose en riesgo, Guzmán, un hombre muy ingenioso, orquestó un plan maestro para fugarse.
A fuerza de sobornos consiguió extender su influencia sobre diversos guardias, incluyendo al director de la prisión, que lo ayudaron en su escape a través de un carrito de ropa sucia. De acuerdo a los reportes, alrededor de 80 personas estuvieron implicadas en su intrincado plan, que tuvo un costo de $2,5 millones. A su salida de la cárcel, el Chapo volvió a liderar personalmente el cártel de Sinaloa, poniendo sus ojos en expandir su territorio de operaciones. Para lograrlo, en 2004 se reunió y conspiró con otros capos para el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez. Este acto rompió el pacto de no agresión que habían mantenido los cárteles durante una década y dio inicio a una nueva guerra de las drogas en México, que esta vez cobraría muchas más víctimas. Las autoridades respondieron al aumento de la violencia entre cárteles con una cacería contra el narcotráfico, que Guzmán manipuló a su favor, usando a la policía para arrestar a sus rivales y quedarse con sus territorios en medio del vacío de poder. Esta estrategia tuvo algunas repercusiones negativas para el Chapo, como el asesinato de su hijo, Edgar Guzmán López, a manos de sus propios tenientes, pero aún así, consiguió evadir la captura y suprimir a sus enemigos. En estos años, la leyenda del Chapo siguió creciendo. Parecía ser intocable para las autoridades, pues siempre estaba varios pasos por delante de ellas. De nuevo, esto fue el resultado de su inigualable astucia e intrepidez. Se mantenía siempre en movimiento a lo largo de la Sierra Madre, aprovechando la región que conocía muy bien a su favor. Los caminos de tierra eran estrechos y resultaba fácil divisar a cualquier vehículo atravesándolos desde la distancia. Los locales colaboraban con Guzmán, quien era su único benefactor, y resentían al gobierno. Ambos factores, junto con los muchos recursos del Chapo y su uso de sofisticados aparatos y tácticas de contrainteligencia, lo hacían tan elusivo que subió hasta lo más alto de la lista de los más buscados, obteniendo una notoriedad pública que no se veía desde el mismísimo Al Capone. Pero su suerte llegó a su fin el 22 de febrero de 2014, cuando en medio de una extraordinaria operación militar conjunta, Joaquín Guzmán fue capturado en un hotel playero de Mazatlán. Las reacciones al evento fueron masivas y en su posterior juicio se le condenaría a 300 años de cárcel en el Altiplano, prisión de máxima seguridad, negando las solicitudes de extradición hechas por el gobierno estadounidense. Solo 18 meses estuvo recluido el Chapo antes de perpetrar un nuevo escape que conmocionó al mundo entero. Usando un punto ciego de la cámara en su celda, Guzmán orquestó la construcción de un moderno túnel subterráneo que conectaba con un área en construcción a más de 1 kilómetro de distancia. Una vez más, el Chapo había humillado al gobierno mexicano, que no se quedaría de brazos cruzados. Una segunda cacería en contra de Joaquín Guzmán empezaría. Durante su nueva etapa como prófugo, el Chapo incluso se las arregló para conceder en 2015 una entrevista con la revista Rolling Stone realizada por el actor Sean Penn en compañía de la actriz Kate del Castillo. En ella reveló abiertamente el alcance total de su imperio de drogas. Este evento lo puso de nuevo contra las cuerdas, pues las autoridades estaban cada vez más cerca de atraparlo. Finalmente tuvieron éxito en su recaptura durante un operativo de la Marina Mexicana el 8 de enero de 2016. Esta vez México sí aceptó de inmediato la extradición de Guzmán hacia Estados Unidos, donde su juicio se extendió por 3 años y fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de super máxima seguridad, ADX Florence, en Colorado. Aunque la carrera criminal del Chapo Guzmán parece haber llegado a su fin, su legado sigue muy vivo. El cártel de Sinaloa sigue siendo el más grande y próspero de México. Sus escapes han sido mitificados dentro de la cultura popular y sus infames fechorías han inspirado múltiples series de televisión y canciones. Y aunque hay mucho que sigue sin saberse, queda claro que el Chapo Guzmán pasará a la historia al lado de personajes como Pablo Escobar o Al Capone. ¿Y tú, qué opinas de este personaje? Si te gustó el video, deja tu like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima.